En este video el tema del que hablaremos será del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de una lista de números. El propósito de este video es preparar el material para suma y resta de fracciones. Entonces veremos dos ejemplos, uno para obtener el máximo común divisor, otro para obtener el mínimo común múltiplo. Y en el video correspondiente a fracciones aplicaremos estas operaciones, ¿no?, de obtener el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo para realizar sumas y restas de fracciones. Entonces, el típico problema es como el que aparece ahí en su pantalla. Hay que obtener el máximo común divisor y regularmente la gente abrevia máximo común divisor con las letras mayúsculas MCD de los números 12, 18 y 24. Y el procedimiento es como voy a describirlo a continuación. Entonces, en primer término, tomamos los números a los cuales queremos extraerles el máximo común divisor. Entonces, en este caso son 12, 18 y 24. Y comenzamos a dividirlos entre números primos. Recuerden, nada más como un breve recordatorio, hay un video dedicado a números, a la clasificación de los números, y en este video hablamos de los números enteros, y ahí hablamos de los números primos, etc. Entonces, si tienen alguna duda sobre números primos, lo recomendable sería revisar ese video. Pero aquí voy a hacer un breve repaso. La idea es que los números primos, como se explicó en ese video, son el 2, el 3, el 5, el 7, ¿no? Y así continúa la lista, infinita por cierto. Y entonces, ya que tengo 12, 18 y 24, lo que tengo que hacer es ir revisando, digamos, número primo por número primo para determinar si son divisores o no son divisores. Entonces, por ejemplo, tomo el primer número primo, y ese es el 2, y me concentro en ver si los tres números a los cuales quiero extraerles el máximo común divisor, el 12, el 18 y el 24, me concentro en ver si todos ellos son divisibles por 2. Y en este caso todos lo son, es decir, 12 dividido entre 2 da como cociente 6, 18 dividido entre 2 da como cociente 9 y 24 dividido entre 2 da como cociente 12. Entonces los tres números son divisibles por 2, así que realizo esta operación y obtengo esta nueva lista de números 6, 9 y 12, ¿no? Ahora, en este caso conviene intentar ver si el número 2 vuelve a ser divisor de todos ellos. Entonces pongo el número 2 acá e intento determinar si el 2 divide a todos los números que acabo de obtener, 6, 9 y 12. Entonces en este caso sí divide al 6 porque el cociente da como resultado 3, pero no divide al 9. Entonces al no dividir al 9, es decir, al haber un término de la lista de números que no sea divisible por 2, eso quiere decir, para el algoritmo que estoy describiendo, eso quiere decir que ya no voy a poner al 2, porque únicamente voy a poner a los números primos que dividan simultáneamente a todos los números que se encuentran a la izquierda en el diagrama que aparece en su pantalla. Entonces el 2, al no dividir al 9, ya lo puedo descartar y paso al siguiente número primo, y el siguiente número primo sería el 3. Entonces tomo el 3 y veo y le aplico la misma regla que mencioné para el 2, es decir, me concentro en ver si el 3 divide a todos los números que aparecen acá. Y el 6 dividido entre 3 da como cociente 2, 9 dividido entre 3 da como cociente 3, 12 dividido entre 3 da como cociente 4. Y entonces ahora obtengo 2, 3 y 4. Y naturalmente puedo volver a intentar, ya no tiene sentido volver a intentar con el 2 porque ya lo descartamos en el paso anterior, pero aún tiene sentido preguntarse si el 3 va a servir. Y entonces fíjense que el 2 no es divisible por 3, y eso quiere decir que el 3 se descarta como candidato para aparecer en la columna de la derecha. Y luego, entonces eso querría decir que tendría que intentar con el 5. Pero el 5 ya no va a dividir a ninguno de los números que están a la izquierda, porque tanto 2 como 3 como 4, esos tres números simultáneamente son estrictamente menores a 5, y por ende 5 no puede ser divisor de ellos. Entonces, en otras palabras, ya no hay números primos que resulten ser divisores comunes de todos estos números, el 2, 3 y el 4. Y eso quiere decir que aquí se termina esta primera parte del algoritmo. Entonces ya obtuve esta tablita.
Y en esta tabla los primos divisores son el 2 y el 3. Y entonces, ya una vez completada esta parte, la respuesta es muy simple. O sea, la respuesta a la pregunta de cuál es el máximo común divisor de los números 12, 18 y 24, la respuesta a esa pregunta es tomarse los números que obtuvimos, los números primos que obtuvimos en la columna de la derecha y multiplicarlos entre sí. Entonces, en estas circunstancias, los números fueron el 2 y el 3, esos fueron los números primos que obtuvimos con el algoritmo, y el producto de estos dos da como resultado 6. Por ende, 6 es el máximo común divisor de los números 12, 18 y 24. Y les repito, este procedimiento tiene como propósito prepararnos para hablar de suma y resta de números racionales o de fracciones. Entonces, esta es una de las cosas que vamos a utilizar en esa parte, obtener el máximo común divisor. La otra cosa que vamos a utilizar para operaciones con números racionales es el mínimo común múltiplo. Entonces, vamos a explicar qué cosa es eso a través de un ejemplo, ¿no? Entonces, en el ejemplo que voy a explicar, se pide hallar el mínimo común múltiplo. Entonces hay que hallar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de la siguiente lista de números, y los números en estas circunstancias son 36, 30 y 18. Entonces nos dan estos tres y nos piden hallar el mínimo común múltiplo. Igual que en el caso del máximo común divisor, hay una abreviatura muy utilizada y es MCM, todo entre mayúsculas. Perdón, todo en mayúsculas. Entonces MCM abrevia mínimo común múltiplo. Así que en algunas ocasiones puede ser que se encuentren con la instrucción de encontrar el MCM de una lista de números. Ahora, el procedimiento para hallar el mínimo común múltiplo es similar en ciertos aspectos al de hallar el máximo común divisor. Para empezar, se coloca la lista de números que nos hayan dado, del mismo modo que lo hicimos con el máximo común divisor. Entonces, 36, 30 y 18. E igual que antes, vamos a concentrarnos en números primos. Entonces anoto los números primos que les mencioné previamente, ¿no? 2, 3, 5, 7 y así. Entonces, igual que en el ejemplo previo, aunque el ejemplo previo era de máximo común divisor, vamos a ir viendo divisibilidades una por una. Entonces tomo el número 2 y en el caso del máximo común múltiplo me interesaba que el 2 dividiese a todos los términos. En el caso del mínimo común múltiplo, que es el ejemplo que estamos resolviendo, lo único que me interesa es que divida a alguno de ellos. Con que el 2 divida a alguno de ellos, lo voy a dejar en la columna de la derecha para calcular el mínimo común múltiplo. Entonces, por ejemplo, 2 se ve que divide a 36, da como resultado 18. Y tan solo con haber dividido a 36 ya dejo al 2. Ya no me importa si divide o no al resto. Lo que estoy buscando es que divida a al menos uno de los términos de la lista. Entonces el 2 se va a quedar, pero resulta que el 2 divide tanto a 30 como a 18. Entonces aquí 30 dividido entre 2 da 15 y 18 dividido entre 2 da 9. Entonces el 2 se queda y además puedo simplificar los números 36, 30 y 18, los puedo simplificar a 18, 15 y 9, ¿no? Después de haber hecho la división. Y lo vuelvo a intentar, o sea, vuelvo a poner al 2 y me pregunto si el 2 divide a alguno de los números que se encuentran en la parte izquierda. Y sí lo hace. De hecho, divide al 18. 18 dividido entre 2 da como resultado 9. Y les digo, eso quiere decir que el 2 se queda porque lo único que requiero para el mínimo común múltiplo, para los números primos que voy probando en el mínimo común múltiplo, es que divida a alguno de los que aparecen del lado izquierdo. Entonces, ya dividió al 18, se queda. Y ahora hay que ver qué ocurre con los demás. 15 no es divisible entre 2. Entonces, como 15 dividido entre 2 no da un número entero, paso al 15 intacto, ¿no? Y la misma circunstancia le va a ocurrir al 9. 9 dividido entre 2 tampoco da un número entero, y entonces lo que hago para el algoritmo que me va a devolver el mínimo común múltiplo es pasarlo idéntico. Entonces ya voy aquí. Y ahora intento nuevamente el 2.
y hago la misma pregunta que en los dos renglones previos. ¿Es el 2 un divisor de alguno de los números de la izquierda? Y en este caso la respuesta es no. 9 no es divisible entre 2, 15 no es divisible entre 2 y 9 no es divisible entre 2. Y eso quiere decir que ya podemos descartar al 2. Ya no va a ser divisor de ninguno de los números de la izquierda. Entonces, por lo tanto, podemos pasar al siguiente primo. Y el siguiente primo es el número 3. Entonces tomo al 3 y hago la misma pregunta que hice para el 2. ¿Es cierto que el 3 divide alguno de los números de la izquierda? Y si lo divide, el 9 dividido entre 3 da un cociente exacto, que es nuevamente 3. Y entonces el 3 se queda. Y ahora lo que tengo que hacer es ver qué ocurre con las demás divisibilidades. Entonces 15 dividido entre 3, eso da como resultado 5. 9 dividido entre 3, eso da como resultado 3. Y entonces obtengo esta lista, 3, 5, 3. Y vuelvo a intentar con el número 3. Recuerden que para el mínimo común múltiplo, que es el ejemplo que estamos resolviendo, tomo los números primos y determino divisibilidad hasta que la respuesta sea no. Hasta que llegue yo a una lista de números en donde el primo en cuestión ya no divide a ninguno de esos números. Entonces puedo intentar con el 3 nuevamente y hago la misma pregunta. ¿Es cierto que el 3 divide alguno de los números de la izquierda? Y como podrán ver, la respuesta es que sí. 3 dividido entre 3 da como resultado 1. Y eso quiere decir que el 3 se queda, aunque nada más haya dividido al primero de la lista. Entonces, ahora voy a ver qué ocurre con los quebrados que siguen, ¿no? O sea, 5 dividido entre 3 no es exacto y por lo tanto paso al 5 idéntico. Y 3 dividido entre 3, eso sí es exacto, da como resultado 1. Entonces ya llegué a esto, 1, 5, 1. Y en principio lo que tendría que hacer es preguntarme si el 3 vuelve a servir como divisor. Y como los números que tengo del lado izquierdo son 1, 5 y 1, la respuesta es que el 3 ya se puede desechar porque 3 no divide, digamos, 1 no es divisible por 3, 5 no es divisible por 3 y 1 no es divisible por 3. Entonces ninguno de los números de la izquierda es divisible entre 3, así que puedo borrar al 3 y concentrarme en el siguiente número primo. Y el siguiente número primo, como ven en la lista de rojo del ángulo superior derecho de su pantalla, es el 5. Entonces tomo el 5 y hago la misma pregunta. ¿El 5 divide a alguno de los números de la izquierda? Y el asunto es que sí, aquí 5 dividido entre 5 da como resultado 1. Y los dos otros números pasan idénticos porque no son divisibles entre 5. Y aquí, esta última lista de números ya son todos unos. Y eso quiere decir que ya terminé con esta parte del algoritmo. O sea, cuando llego a un renglón y ese renglón está constituido exclusivamente de unos, eso quiere decir que ahí se acaba el algoritmo. Ya no tengo que seguir probando números primos. Ya terminé con esta parte del algoritmo. Entonces, el resto, pues es simplemente decir cuál es la respuesta. Y la respuesta en cuestión es tomarse la columna de números primos que encontramos y multiplicarlos a todos. Entonces, la columna es esta que voy a subrayar, ¿no? O sea, esta columna, la columna 2, 2, 3, 3, 5, esos números que están pintados allí, esos son los números que debo multiplicar para saber quién es el mínimo común múltiplo, que es de lo que se trata este ejemplo. Entonces, la respuesta, es decir, el mínimo común múltiplo de los números 36, 30 y 18, es 2 multiplicado por 2, multiplicado por 3, multiplicado por 3 y esto multiplicado por 5. Y si hacen las cuentas, ¿no?, con detenimiento, verán que el resultado de esta multiplicación es 180. Y entonces esa es la respuesta. El mínimo común múltiplo de los números 36, 30 y 18 es 180. Y estos son los dos ejemplos que corresponden a este video. En el siguiente intentaremos explicar cómo se hacen operaciones entre números racionales. Específicamente las operaciones que tenemos en mente son suma y resta. Y después iremos viendo algunas más. Pero por lo mientras, esto es todo.